Esto es escuelaparapadres.com y estamos abordando el tema disciplina inteligente en la escuela. Soy Vidal Schmil. En este programa encontrarás información útil para aplicar diversas estrategias que te permitan propiciar una educación escolar que fomente la responsabilidad de los niños y adolescentes, la convivencia pacífica y el desarrollo como personas éticas. Durante las últimas décadas se tiene la percepción de que la violencia en las escuelas ha aumentado tanto en frecuencia como intensidad y que el problema está rebasando a las instituciones educativas que durante siglos se hicieron cargo de los asuntos de la disciplina escolar. Y aunque la práctica de la no violencia cuenta cada vez con más seguidores, también es cierto que pocas instituciones han logrado consolidar un modelo efectivo de disciplina del que puedan responsabilizarse sin tener que recurrir a otras instancias como la seguridad pública o de salud. En lo que se refiere a las políticas públicas, la Secretaría de Educación Pública deja el tema de la disciplina al criterio del cuerpo docente de cada centro escolar, bajo lineamientos generales y concentra sus esfuerzos en programas como Escuela Segura, con el cual busca fomentar valores de prevención entre los alumnos frente a conductas de riesgo y peligros de su entorno por medio de instrumentos didácticos y pedagógicos. Este enfoque introduce una variante en la concepción de los problemas de indisciplina de antaño. En México, hemos pasado del concepto de disciplina al de prevención de la violencia y la criminalidad. ¿Cómo llegamos a esto? Cuando en 2007 se reforzó el operativo de Mochila Segura, se hizo énfasis en el impacto negativo del narcomenudeo en la comunidad escolar y los factores asociados al consumo de drogas por parte de los alumnos, portación de armas, riñas violentas y comisión de diversos delitos. En este contexto, se dieron a conocer distintas cifras reveladoras de la situación y de los temas que deberían ocupar nuestra atención como sociedad. 1 de cada 5 alumnos mayores de 18 años ven en su escuela un sitio inseguro. 1/5 parte de los niños de primaria y secundaria ven en su escuela un sitio de burlas o amenazas constantes. Bienvenidos a su programa escuelaparapadres.com. Yo soy Vidal Schmil y te doy la más cordial bienvenida. Recuerda que este programa tiene la intención de ayudarte a mejorar como mamá, como papá, pero en esta ocasión, por el tema que vamos a abordar, también como maestro. Vamos a abordar el tema disciplina inteligente en la escuela, hacia una pedagogía de la no violencia. A veces la violencia es tan parte de nuestra vida que ya no la percibimos. Es muy importante que la disciplina que ejercemos sobre los niños no sea represiva. Y en las escuelas tenemos que tener criterios que nos ayuden a tomar mejores decisiones en este campo. Así que, primero que nada, vamos a escuchar la opinión de varias personas respecto al sistema disciplinario de la escuela de sus hijos y preguntarles también qué opinan sobre las medidas o sanciones que en un momento dado las escuelas aplican con los hijos. Bienvenidos. Señora Jessica, ¿usted conoce el sistema disciplinario que hay en la escuela de sus hijos? No, actualmente no. Ahora sí que al maestro lo que le interesa a veces es salir temprano porque le urge irse, algo pendiente que tiene en casa. ¿No está preocupado por...? Pues sí, día con día estoy preocupada por el sistema porque no hay mejorías. Que uno diga, hay mucha mejoría porque se preocupan por el avance de los niños, no. Oiga, ¿cree que las suspensiones funcionan para un niño que se porta mal en la escuela? Para nada, porque no hay mejoría, al contrario, el niño por rebeldía se vuelve más, ahora sí que hace las cosas más adrede. ¿Una suspensión para un niño que se porta mal es castigo o es premio? Es castigo, pero el niño luego muchas veces se acostumbra a lo mismo y ya lo dice, bueno, así que ya me suspendieron, ya me castigaron y lo sigue haciendo. ¿Conoces cuál es el sistema disciplinario que tienen en la escuela de tus hijos? Mira, pues así lo que es a fondo no, pero lo que es principalmente nada más pues una buena educación, la básica, porque realmente en sí a fondo no lo sé muy bien, pero pues ahorita lo que es la educación básica nada más. Oye, ¿crees que las suspensiones son un buen mecanismo para los niños que se portan mal en la escuela? No, realmente no, porque yo digo que si suspendes a un niño de la escuela, no por suspenderlo, va a dejar hacer pues los malos hábitos que tiene. Entonces no, para mí no es correcto eso. ¿Usted conoce el sistema disciplinario que hay en la escuela de sus hijos?
Sí. En tratar de hacer a los alumnos más provechosos en cuestión de la comunidad. Oiga, ¿cree usted que las suspensiones funcionan para un niño que se porta mal en la escuela? Sí, como tal, pero como tal yo diría que los propios maestros tendríamos que empezarlos a disciplinar a ellos mismos. ¿Por qué? Porque la enseñanza se predica con el ejemplo y si los maestros en un momento dado quieren disciplina, lo tendrían que disciplinarse ellos como maestros para poder tener una mejor apertura con los alumnos y que los alumnos les crean a los profesores ese tipo de conductas. Empecemos por definir qué quiero decir por disciplina. Cuando hablamos de disciplina en la escuela o disciplina en el hogar, tenemos que tener muy clara la idea. Disciplina significa el conjunto de estrategias que tú utilizas para transmitirle valores a los niños o a los alumnos en este caso. ¿Qué estrategias se utilizan? Hay premios, hay castigos, hay sanciones, hay consecuencias. ¿Cómo manejas el aspecto disciplinario? Bueno, justamente son estrategias para transmitirle valores. Ahora, cuando un maestro o una maestra está en el aula, hay dos variables que pueden entrar en juego. Por un lado, la firmeza. ¿Qué tan firme es un maestro? ¿Y esto qué significa? La capacidad para establecer límites y hacer que se cumplan. Cuando una maestra establece límites de comportamiento con toda claridad y hace que se cumplan, podemos decir que es una maestra con firmeza. Pero hay otra variable. No nada más es la firmeza, también está la benevolencia. ¿Qué es la benevolencia? Es tener buena voluntad, afecto, respeto por el otro. Y la combinación de benevolencia con firmeza nos da un estilo de disciplina. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si tú subes mucho en la firmeza, pero tienes muy poca benevolencia, eres firme, pero no benevolente, vas a estar lastimando la dignidad del alumno. Hay maestros tan rígidos que de verdad llegan a ser maltratadores de sus alumnos. Hacen comentarios ofensivos, humillantes. Esto le llamamos estilo autoritario. Y tendría una variante como si fuera un amaestramiento. Él quiere obediencia ciega de sus alumnos, que estén perfectamente callados, que estén perfectamente sentados, que no hagan ningún comentario. Él es el único que tiene la palabra y el conocimiento y se lo transmite a esos ignorantes llamados alumnos. Desde esta perspectiva autoritaria, definitivamente el ambiente en el aula pues va a estar muy tenso y los alumnos no van a estar muy dispuestos, que digamos, a aprender. ¿Qué consecuencias? ¿Cómo describimos al maestro que usa el estilo autoritario? Se la pasa desaprobando, intimidando, regañando, amenazando, culpando y, por supuesto, premiando y castigando como si sus alumnos fueran una mascota. Por otro lado, los principales resultados, ¿cuáles son? Mucho temor y resentimiento. Temor, los alumnos le tienen pavor y además mucho coraje. Y por lo tanto, obviamente, los alumnos se vengan de diversas maneras, ¿no? Apodos, grafiti en el baño con menciones sobre ese maestro o maestra represivo. Cuando tú subes mucho la firmeza y no subes la benevolencia simultáneamente, vas a tener un estilo autoritario. Vamos a ver otra combinación de estas dos variables, lo que llamo el estilo permisivo. Tienes mucha benevolencia y muy poca firmeza. ¿Esto qué significa? Que tus alumnos abusan de ti. Eres un maestro, vamos a decirlo así, un maestro barco. ¿Por qué? Porque los jóvenes hacen contigo lo que quieren. Te la pasas advirtiendo, recordando, suplicando, dando terceras oportunidades. ¿Y sabes qué propicias en los alumnos? Inutilidad, porque los jóvenes o los niños no se les exige, y muy baja tolerancia a la frustración. Es decir, los niños no aprenden a resolver los problemas o a hacerse responsables de las cosas porque hay alguien que los sobreprotege, que los apapacha o que incluso les regala calificación. Eso es muy lamentable.
Siguiendo con esta combinación de variables, tenemos una peor, que no es ni de represión ni de sobreprotección, es de indiferencia, baja firmeza y baja benevolencia, desinterés, falta de involucramiento, ausencia, volubilidad. El maestro que está en este estilo le importa muy poco, realmente, muy poco, lo que pueda pasarle a sus alumnos. De alguna manera, los resultados son ansiedad, desconcierto, confusión, mucha carencia porque el alumno no sabe qué esperar de ese maestro. A ese maestro en realidad le importa muy poquito lo que pueda pasar con sus alumnos. Ni se sabe el nombre de los alumnos, no sabe absolutamente nada de ellos. Finalmente, la propuesta final, ¿cuál es? Alta firmeza con alta benevolencia. Es un maestro que explica, aclara, acuerda, plantea opciones, ejecuta consecuencias. Se trata de que tú seas firme, pero no de que maltrates a los alumnos. Se trata de que seas firme, pero a la vez seas benevolente con ellos. Esto puede marcar la gran diferencia respecto a lo que puede ser una buena relación en el aula, que a la vez te permita tener mejores resultados en lo académico. Vamos a terminar este módulo de información con una reflexión de un psicólogo norteamericano que en los años 60 o 70 del siglo pasado marcaba pautas al respecto del aspecto educativo y sigue siendo vigente. Él dice: he llegado a una conclusión aterradora. Yo soy el elemento decisivo en el salón de clase. Es mi acercamiento personal el que crea el clima. Es mi humor diario el que produce el ambiente. Como maestro, poseo el tremendo poder de hacer miserable o disfrutable la vida de un niño. Puedo ser un instrumento de tortura o un instrumento de inspiración. Puedo humillar o bromear, lastimar o curar. En todas las situaciones, es mi responsabilidad la que decide si una crisis aumentará o disminuirá, y si un niño será humanizado o deshumanizado. Haim Ginott, el autor de este profundo pensamiento, donde yo sé, hay dinámicas de grupo que en algún momento dado detonan situaciones y ambientes en el salón, pero el maestro sigue siendo el elemento decisivo, el que hace que aumente o disminuya una crisis. Este es el tema disciplina inteligente en la escuela. Vamos a hacer un corte, regresamos en un momento. No te vayas, soy Vidal Schmil, programa escuelaparapadres.com. ¿En la escuela de sus hijos se reconocen los logros que tienen los niños además de los académicos? Sí, a veces sí, o sea, por ejemplo, si el niño le echa ganas, ellos son reconocidos, los llaman para los deportes o en otros tipos, o sea, sí hay estímulos. ¿En la escuela de tus hijas o de tus hijos se reconoce de manera importante los logros que tienen que no son necesariamente académicos? Sí, en la escuela de ellas sí, ampliamente sí, o sea, son muy reconocidos cualquier logro. Pues a base de algún diploma, yo que sé, a lo mejor de una beca del 10%, entonces, pues sí son reconocidos los logros, por muy pequeños que sean, sí. ¿En la escuela de sus hijos se reconoce las conductas que son buenas, las conductas positivas o los logros además de los académicos? En la escuela de mis hijas como tal, sí. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros como Sociedad de Paz de Familia hemos tratado de que se haga en las escuelas, pero eso depende de los padres en conjunto con la educación y en conjunto con el gobierno. Si todos los padres queremos que la escuela y el gobierno lo haga, estamos equivocados. Estamos hablando de disciplina inteligente. Bueno, tenemos que hablar también de su contrario, lo que es la disciplina absurda, o que incluso yo llamo disciplina estúpida. Y no es una forma coloquial o grosera de hablar, ¿eh? Hay una definición muy específica de estupidez que Albert Einstein
nos ofrece y nos define con toda precisión. Dice, actuar de la misma forma y esperar que el resultado sea diferente. No sé si has conocido personas que en un momento dado no les da buen resultado una cierta estrategia, una cierta conducta para que su hijo cambie, pero insiste en ello e insiste en ello, esperando que milagrosamente, violando todas las reglas y leyes de causa y efecto, de pronto la persona cambie. Vamos a poner un caso en el aula. Un maestro, vamos a suponer que no quiere que su alumno masque chicle. Y tiene razón, su alumno está mascando chicle y eso no está permitido. Entonces le pide que lo tire. En otra ocasión hace algo peor, pide que se lo pegue en la frente. Hay maestros que han hecho ese tipo de situaciones o de cuestiones, ¿no? O de conductas. El muchacho sigue mascando chicle, se aferra y entran a un círculo vicioso. Es aferrarse, meterse en un círculo vicioso de autoridad sin intentar cambiar realmente. Eso es lo que sucede con la disciplina estúpida. No te da resultado y sin embargo insistes. Te aferras a conductas, regaños o pseudoestrategias que no dan buen resultado y no intentas cambiar realmente. No experimentas, no buscas otra alternativa. El niño o el joven se tiene que alinear a lo que tú dices, aunque no te haya dado resultado previamente. Y eso es realmente lamentable, porque nos metemos en una lucha de poder. Los maestros y los alumnos podemos entrar en una situación de lucha de poder que no funciona. Obviamente, ¿cómo salir de una lucha de poder? ¿Cómo liberarte de ello o incluso cómo evitar engancharte? Porque no es fácil. Tú en el hogar lidias con 2 o 3 niños, tus hijos. Un maestro tiene que lidiar con 35, 45 e incluso hay escuelas que más de 60 alumnos. Entonces no es fácil la función de un maestro en lo absoluto y tiene que estar muy alerta el maestro para no caer en círculos viciosos de autoridad justamente. Primer sugerencia o primer paso para no engancharte o para liberarte de estas luchas de poder. Primero, reconocer que te puede pasar. Aunque tú como maestro nunca te haya ocurrido, no significa que estés exento de ello. Hay alumnos que haz de cuenta que son especialistas en apretar el botón rojo que activa un demonio interior. Es una gárgola, eres un demonio, te engargolas. Ya es una actitud totalmente fuera de control de tu parte. Y el joven o el niño también lo hace. Entonces, primero, ¿qué tipo de alumno, qué tipo de niña, qué tipo de niño te aprieta ese botón? Segundo punto, cuídate emocionalmente. Cuidarte emocionalmente significa que trates de hacer otras actividades más allá de la escuela, porque si estás frustrado, enojado, llegas mal a la escuela, va a ser muy fácil que te enganches. Una tercera recomendación respecto a este punto es ignora al alumno que intenta establecer la lucha de poder durante estos intentos. Atiende al resto del grupo. Tú tienes a 50 alumnos observando cómo se pelean maestro y alumno. Eso no es válido. ¿Qué tienes que hacer? Atender al resto del grupo, aunque aparentemente pierdas la batalla, entre comillas, que el alumno estableció. No importa, tú sigue y atiende al resto del salón. Debes de dar tiempo, esa es la siguiente estrategia. Debes de dar tiempo para calmarte y darle tiempo al alumno también para calmarse, porque de otra manera van a acabar muy mal. Y por último, hablar en privado del asunto con el alumno. Ya en corto le dices, oye, yo no quise que las cosas subieran a tal tono, ¿qué podemos hacer para que esto no se repita? Tienes que platicar con él. Alguien tiene que ser el adulto en la relación. Si tú te pones a la par con el adolescente, nunca va a haber soluciones. Ahí es lo que decía Jaime Ginot en su frase, yo como maestro soy responsable de hacer que una crisis disminuya o aumente. Y ese punto es muy delicado. Tú como maestro tienes que tener la capacidad, la madurez para decir, vamos a bajarle, vamos a tener que establecer un acuerdo para que estas situaciones no se repitan en privado. Si todo el grupo se quedó con la idea de que el alumno ganó en esta supuesta batalla, tú puedes llegar al día siguiente, porque esto es en privado con el alumno que tuviste el problema, nunca en público, pero puedes llegar al día siguiente y decir,
mi alumno y yo, Mario y yo, ya llegamos a un acuerdo y vamos a seguir de esta manera. No tienes que dar detalles ni explicaciones, solamente para que quede claro a todos que hay un maestro a cargo y que nunca faltas al respeto. Pon límites, pero no faltes al respeto jamás a tus alumnos y no permitas que tus alumnos te lo falten a ti. Esto es un punto delicado en la relación maestro-alumno. Vamos a tocar el punto central de todo este tema. Lo que yo considero el cáncer en la educación. Cáncer, los premios y los castigos. ¿Por qué le llamo cáncer educativo? Porque a veces, como esa terrible enfermedad, en apariencia no hay síntomas hasta que ya ves que está muy avanzada la enfermedad. De la misma manera, tú crees que estás educando adecuadamente a tus hijos o a tus alumnos y estableces un sistema de premios y castigos. Dizque con la intención de que el niño o el joven se vuelva más responsable. Pues déjame decirte que con los premios y los castigos justamente estás actuando en la dirección contraria. ¿Sabes dónde vas a acabar? En la irresponsabilidad, en que los niños se la pasen culpando siempre a otras personas de lo que les sucede a ellos. La frase de en la naturaleza no existen premios ni castigos, solo consecuencias, de Robert Greene Ingalls, es completamente cierta. En la vida a ti no te pasan las cosas porque te premió o te castigó alguien. Te suceden las cosas como consecuencia de lo que haces o dejas de hacer. Y las cosas son buenas o malas. Cuando hablo de consecuencias, no estoy hablando necesariamente de algo negativo. Puede ser una consecuencia positiva porque previste. Sin embargo, este concepto de responsabilidad que hay que fomentar en los niños es un proceso que lleva muchísimos años. Pero tienes que quitar la nociva práctica del premio y el castigo como si fueran focas amaestradas. No sé si has visto niños o alumnos foca. Es una forma de decirlo. El niño que te dice, ya hice esto, ¿me va a dar un punto? Ya hice aquello, ¿de qué manera me va a beneficiar? A los padres de familia esto es bien común, ¿no? Ya pasé de año, ¿qué me vas a dar? ¿Quién estableció esas reglas de juego? Pues las establecimos los adultos, desde que el niño era un bebé, desde que el niño era un preescolar. Si te portas bien, te llevo al parque, pequeña foca. Si haces esto, te doy lo otro. ¿Sabes en qué estamos convirtiendo a los niños? En mercaderes de su buena conducta. Te compran, más bien tú les compras y ellos te venden su buena conducta. En forma de beneficios directos, privilegios, premios, objetos. En el caso de la escuela, los maestros utilizan mucho el mercado de puntos. No sé si has visto esos maestros, no sé qué estarán evaluando. Un punto menos por tal cosa en un aspecto que no tiene que ver con la conducta. Por ejemplo, te quitan un punto en matemáticas o en alguna materia porque hablaste mucho. No estás ni evaluando matemáticas ni estás evaluando la conducta. Hay que quitar el sistema de premios y castigos. Hay maestros que regalan un chocolatito, no regalan, premian con un chocolatito a los niños que trabajaron rápidamente. De verdad, a veces los maestros no estamos en otro canal, en otro planeta con respecto a los niños. Yo recuerdo una anécdota de un pequeñito que le pidió a su maestro que le pusiera un sello, era un pequeñito de preescolar, que le pusiera el sello del cochinito, que era un sello que usaba el maestro para decir que un alumno había sido sucio, pero él lo quería para completar su colección. ¿Qué significa esto? Que el mundo del niño no tiene nada que ver con la del maestro muchas veces. Y el caso contrario también lo he visto. He visto una maestra de nivel preparatoria que ponía un sello de carita feliz en los trabajos de sus alumnos y no sabes, los preparatorianos hacían fila para que la maestra le pusiera su sello. Es decir, hay que modificar este enfoque por reconocimientos. Transitar del premio al reconocimiento. ¿Cuál es la diferencia? El premio condiciona, el reconocimiento celebra lo que hiciste de una manera correcta sin haberlo condicionado. Eso es una clave fundamental que hace diferente este proceso. Otra, el premio, además de condicionar, siempre está asociado con el temor del castigo y la sanción.
En lugar de castigar, tenemos que aplicar consecuencias que sean proporcionales, que de alguna manera ayuden al niño, al joven, a reparar, a resarcir el daño que hicieron. No hay mejor pedagogía, no hay mejor estrategia que yo conozca a que el niño, cuando dañó, perjudicó realmente, pueda dar la cara, enfrentar lo que hizo y reparar o resarcir. Reparación o resarcimiento. El resarcimiento y la reparación no está dentro de nuestra cultura. A veces creemos que el niño, por haber sido, vamos a suponer que se peleó a golpes, hubo una golpiza en la escuela, lo sancionan expulsándolos 3 días, 1 semana. ¿Qué crees que va a pasar durante esa expulsión? ¿El niño va a reflexionar sobre lo que hizo? No, de verdad no va a pasar, porque no está relacionado la sanción con lo que hizo. No lo está volviendo más responsable, no estás haciendo que restauren la relación el que agredió y la víctima, o los dos que se agredieron. No estás fomentando que haya comunicación entre ellos, no estás fomentando que hagan un trabajo juntos, no estás fomentando nada más que cada quien se coma su castigo en su casa, pero no hay ningún proceso de reparación o de restauración. Por lo tanto, no funciona. Tendríamos en la escuela que ver de qué manera podemos hacer que esos 2 jóvenes que se pelearon hagan cosas juntos para que la relación se restaure. No se trata de que se vuelvan grandes amigos, se trata simplemente de que esos muchachos comprendan que puede haber una relación sin agresión entre ellos, básicamente. Pero la mayoría de los adultos estamos muy preocupados por darles lecciones morales, según esto, pero a través del castigo y la sanción. Creemos erróneamente que el dolor produce conciencia. Y te digo, el dolor no produce conciencia. El dolor lo que genera es ganas de venganza, de revancha y de que las cosas sucedan sin que me perjudiquen a mí, aunque perjudique al otro. Esto es un punto muy delicado y es muy acostumbrado, no solo en la casa, sino en todas las escuelas. Tenemos que hacer que los niños no sean premiados, sean reconocidos, sean valorados. Los premios y los castigos son para mascotas, no para personas. Estamos condicionando a la persona como si fuera una mascota y eso es un grave error. Tenemos que dar ese paso adelante, porque la tarea fundamental de un educador es mostrar una conducta ética. Y ese punto también hay que retomarlo y darle mucho peso. Así, de esta manera, tenemos que ver algunos puntos muy delicados que hacen la diferencia entre premio y reconocimiento y entre castigo y una consecuencia o una sanción derivada de lo que hizo. ¿Cuáles son las diferencias básicas? Lo vamos a ver a continuación como resumen de estos puntos centrales. Pero en la escuela tenemos que unificar criterios para que los maestros sean capaces de tomar decisiones acertadas e institucionales, no nada más basadas en lo que ellos creen o lo que su criterio o su mal humor o buen humor del día les marca. Quisiera cerrar con una reflexión del gran educador brasileño Paulo Freire, que dice: la tarea fundamental de educadores y educadores es vivir éticamente, practicar la ética diariamente con los niños y jóvenes. Esto es mucho más importante que el tema de la biología, si somos profesores de biología. Lo importante es el testimonio que damos con nuestra conducta. Inevitablemente, cada clase, cada conducta es testimonio de una manera ética o no de afrontar la vida. Paulo Freire. Esta profunda reflexión de este gran pedagogo, de este gran educador de dimensión y talla mundial, pues nos lleva a la reflexión de lo que somos como personas, no como maestros nada más. Antes que como maestro, se te contrata como persona. Y la calidad humana que tengas tiene más impacto que toda tu capacitación o todos los títulos universitarios. Hay que ser digno de los títulos universitarios a través ¿de qué?
de la calidad humana con la que nos relacionamos con los alumnos. No te vayas, esto es escuelaparapadres.com, estamos abordando el tema disciplina inteligente en la escuela. Soy Vidal Schmil, regreso en un minuto. Estamos en escuelaparapadres.com con el tema de disciplina inteligente en la escuela, hacia una pedagogía de la no violencia. Hemos estado hablando lo nocivo que son los premios y los castigos. Los premios y los castigos es como si fuera una moneda en circulación que hay que quitar de circulación. Pero la primera cara de la moneda que hay que eliminar son los premios. Vamos a hacer un resumen comparativo donde podamos analizar la diferencia entre un premio y un reconocimiento. Porque déjame decirte, esto no significa lo mismo, pero dicho de manera diferente. Es que hay personas que me han comentado, los premios y los reconocimientos son la misma cosa, pero dichos de manera diferente. En lo absoluto, no es así. Hay diferencias técnicas esenciales. La primera, vamos a ver el comparativo. Premios. El premio condiciona para que algo se haga. El reconocimiento celebra lo hecho sin que se haya condicionado. Esto tiene que quedar muy claro. No se trata de no reconocer a tus hijos, al contrario, tienes que reconocerlos, pero reconócelos después de que hayan hecho algo bien. No, si te comes esto, haces aquello. Si comió bien, nada más dile, felicidades mi amor, qué bien comiste. Ahora, en la escuela, no se trata de que digas, quien trabaje mejor, entonces le voy a dar este juguete, este chocolate, este dulce, este premio a la mascota. No, es, ya que trabajamos bien, los quiero felicitar y vamos a compartir de esta u otra forma. Reconoce después de realizada la acción, no condiciones. Ahí está la gran clave. Segundo punto que hace diferente el premio del reconocimiento. Se basan los premios en la obtención de un objeto o de un privilegio. En cambio, los reconocimientos se basan en la satisfacción de haber hecho algo que está bien. No tienes que estar pagando por cada cosa que hace bien el joven o el niño. Reconócelo, es gratis. Se le dan las gracias, se mete dentro del sistema de evaluación para que lo que haya hecho sea considerado como parte de la calificación, pero no tengo que estar condicionando. Entonces, la gran diferencia es la conciencia o no de lo correcto de la acción. Ese es el tercer factor que hace diferencia entre premios y reconocimientos. Si no se obtiene el premio, no se repite la conducta. El joven se convierte en alguien que exige y no agradece cuando recibe. Y en el reconocimiento, a diferencia, al ser una experiencia íntimamente satisfactoria, hay más posibilidades de que se repita. De esta manera, entonces, ¿cómo podemos en la escuela fomentar conductas positivas sin condicionar? ¿Cómo podemos hacerle? Bueno, yo te sugiero que los maestros den reconocimientos con 4 características esenciales: breves, sinceros, cálidos y oportunos. Breves, sinceros, cálidos y oportunos. ¿En qué momento puedes dar reconocimiento a tus alumnos? El que más vas a utilizar es en corto y sobre la marcha. ¿Qué significa esto? En corto, cara a cara. No pares al alumno para decir, miren qué bien lleva sus apuntes, o qué bonito hace tal o cual cosa, porque lo vas a volver odioso ante los ojos de los demás. No, simplemente en corto tú le puedes decir, qué bonita letra, mucho mejor tus apuntes, bien hecho por esto, una señal con la mano, un gesto, una palmada en el hombro, en corto y sobre la marcha. Este es lo que más debes de usar como maestro. Segundo, en público, pero en público ponle un asterisco, por favor, una nota especial. En público, solo en circunstancias extraordinarias, ante situaciones o cosas que van más allá de lo común, donde vale la pena. Un ejemplo, una directora en una ocasión felicitó en la ceremonia cívica de los lunes, pidió un aplauso para un alumno
porque había devuelto un sobre con dinero en efectivo y lo entregó completo. Pidió que toda la escuela le diera un aplauso. Era una situación excepcional. Sus amigos le decían, ay, qué sonso, ¿por qué lo devolviste? El alumno estaba inhibido, pero no importa. Era tan importante el asunto que valió la pena desde la perspectiva de la maestra felicitar en público, pero dosifícalo, porque si no solamente ciertos alumnos siempre tienen reconocimiento. Esto es otra cuestión, ¿eh? Tienes que lograr que todos los alumnos en algún momento sean reconocidos por algo en lo que son buenos. No nada más lo académico, no nada más la buena boleta, porque entonces solamente un alumno siempre tendrá los reconocimientos. Hay que reconocer los demás talentos de nuestros alumnos. Y un tercer factor, hay que reconocer a los padres y reconocer a los niños ante los padres. A los padres y ante los padres. Muchísimas veces felicitar al papá por lo que está pasando con su hijo, con su hija, puede marcar la gran diferencia también. Esto no estamos acostumbrados, yo lo sé, pero hay que acostumbrarnos. No nada más hay que llamar a los padres de familia a la escuela cuando hay problemas. También podemos llamarlos o mandar un mensaje para decir, su hijo va muy bien en esto. Felicidades. Esto refuerza mucho la relación entre los hijos y los papás. Y la escuela se vuelve un elemento de construcción, no nada más de quejas permanentes sobre los niños. No puedes concentrarte nada más en lo que está mal. Concéntrate en todo lo positivo, en las fortalezas de tus hijos y de tus alumnos, y verás que tendrás mucho mejores resultados. Esto no es fácil, es romper un paradigma, un esquema mental, una forma de acción que ha perdurado durante muchísimos años en las escuelas tradicionales. Por lo tanto, tenemos que dar ese paso de calidad, ese brinco, esa posibilidad de mejorar a través del enfatizar, pues, las conductas positivas de nuestros alumnos. Esto no es fácil, insisto, tenemos que actualizarnos, tenemos que estudiar. Vamos a ver las recomendaciones del libro que para esta ocasión he preparado con la finalidad de que de verdad puedas tener mucho más posibilidades y profundidad en este tema. Vamos a ver las recomendaciones de libros. La primera recomendación que te voy a hacer en esta ocasión se llama Disciplina inteligente en la escuela, hacia una pedagogía de la no violencia, del cual soy autor y está editado por Producciones Educación Aplicada. Es una herramienta fundamental para implantar el sistema de disciplina en los colegios. Está aprobado por años de experiencia y bueno, de alguna manera le ha funcionado a muchas instituciones educativas. Escuela para Padres, Disciplina inteligente en la escuela, hacia una pedagogía de la no violencia, de Vidal Schmil. La segunda recomendación tiene más que ver con los padres de familia para que estén en la misma sintonía que los profesores. Así como te recomendé Disciplina inteligente en la escuela, te recomiendo Disciplina inteligente, un manual de estrategias actuales para una educación basada en valores en el hogar. Este es un libro para padres de familia, para sintonizarse y coordinarse con los docentes de una manera sensata, inteligente sobre estos aspectos de disciplina. Producciones Educación Aplicada es la editorial, Disciplina inteligente, el autor soy yo, Vidal Schmil. Esto es escuelaparapadres.com, estamos abordando el tema de la disciplina inteligente en la escuela, hacia una pedagogía de la no violencia. Y vimos que había que reconocer, no premiar a los niños, pero no solamente en lo académico, también en las conductas positivas, prosociales, basadas en valores. La boleta y las calificaciones no es lo único que hay que reconocer. Ahora, entremos a otra parte del aspecto disciplinario, el de los castigos y cómo sustituir y transitarlo hacia sanciones. Vamos a analizar esto. Volvemos a una definición de disciplina estúpida. ¿Recuerdas que vimos una definición hace algunos módulos? Vamos a ver ahora la segunda definición de estupidez. Es asignar la misma importancia a cosas que tienen diferente importancia entre sí.
no distinguir lo que realmente importa de lo que no importa tanto, de acuerdo con su trascendencia o efecto real. ¿Esto cómo se traduce o cómo sucede en el aula o en la escuela? Bueno, que metemos todo en una especie de paquete, no distingues la importancia relativa entre una falta y otra y aplicas medidas similares tanto a una falta como a la otra. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Un niño masca chicle y tú lo sacas del salón. El mismo niño en otra ocasión, o otro niño, le pega a otro compañero y lo sacas del salón. Estás aplicando medidas similares a situaciones que son completamente diferentes en su importancia, en su trascendencia y en su efecto final. Tal vez sea porque no se te ocurre otra forma de manejar la situación. ¿Sabes qué sucede con esto cuando tú metes todo en un costal y lo revuelves? Lo que está ocurriendo es que en lugar de manejar ocasión por ocasión la conducta de cada alumno, lo metes como en un paquete, en un bloque de información o en un costal hasta que te satura la paciencia. Y entonces cometes dos errores de cálculo en tu fuerza, en la sanción que debes de aplicar. ¿Actúas con demasiada firmeza ante faltas sin importancia? ¿Actúas con demasiada firmeza ante faltas sin importancia por cansancio y hartazgo? O la que sigue, ¿actúas con poca firmeza ante faltas que son graves y ameritarían una sanción mayor? Esto es lo que yo llamo castigo por currículum muchas veces. ¿Qué quiero decir con eso? El castigo por currículum, porque siempre va a haber este tipo de dilemas y de problemas en la escuela. Fíjate, en un momento dado tú, como un cierto alumno, presentas cierta conducta regularmente, tú sancionas a ese alumno aunque haga una falta menor, se te pasa la mano. Y la alumna que nunca ha cometido una falta, aunque sea muy grave lo que hace, lo minimizas y dices que no hay problema. Toda escuela inevitablemente va a enfrentarse a dilemas. ¿Dilemas de qué tipo? Te enfrentas a una situación donde unos alumnos, por ejemplo, están teniendo una conducta inadecuada, groserías, o hay golpes, o hay caricias entre ellos, y en un momento dado la maestra o el maestro no sabe cómo actuar. Por lo tanto, toda escuela enfrentará dilemas, y por lo tanto también tienes que unificar criterios para tomar decisiones. Los maestros tienen que saber a qué atenerse y qué esperar según la institución en la que trabajan. No puedes dejar al garete, al sentido común, supuestamente de cada maestro, para ver qué hacemos. Un segundo punto, hay que capacitar para esto continuamente a los maestros para que sepan cómo enfrentar este tipo de situaciones, el manejo disciplinario de los alumnos y reducir el riesgo al máximo de tomar decisiones basadas exclusivamente en el criterio, en la propia moral de cada maestro. Tiene que haber un criterio institucional. Si no unificas criterios, la escuela va a estar al garete esperando que el maestro o la maestra en turno sean los que fortuita o por azar se enfrentan a situaciones y toman decisiones. Tiene que haber un criterio unificado, tiene que haber un trabajo muy intenso de gabinete de los directivos y el apoyo psicopedagógico de la escuela con la finalidad de darle a los maestros opciones alternativas. Vamos a cerrar este bloque de información con la siguiente reflexión de mi libro, Disciplina Inteligente en la Escuela. Un sistema disciplinario que solo contemple las sanciones en caso de que sus alumnos no se comporten de acuerdo a los lineamientos escolares es un sistema incompleto y condenado al fracaso, pues solo estará enfatizando las deficiencias de la conducta de sus alumnos sin valorar sus fortalezas y sus aciertos. Esta reflexión que está en el libro Disciplina Inteligente en la Escuela, pues tiene la finalidad de ponernos frente al espejo y decir, ¿solamente estoy enfatizando lo negativo o también valoro fortalezas y enfatizo dichas fortalezas para que la conducta positiva sea un elemento que esté dentro de mi sistema disciplinario? Los maestros no solamente tienen que sancionar, los maestros tienen que ser capaces de reconocer.
Y si no reconocen, estarás perdiendo una batalla desde el principio, porque lo que tenemos de los niños son cosas muy positivas que muchas veces no valoramos. Esta es la reflexión previa a este corte. Esto es escuelaparapadres.com. Espero que la información te esté siendo útil. Disciplina inteligente en la escuela. Cómo movernos hacia una pedagogía de la no violencia. Al regreso veremos algunos aspectos y alternativas para no castigar y poder ejercer una disciplina que realmente fomente la responsabilidad de los alumnos. No te vayas. escuelaparapadres.com. Soy Vidal Schmil. Regreso en un minuto. Estamos de regreso en escuelaparapadres.com con el tema de disciplina inteligente en la escuela, hacia una pedagogía de la no violencia. ¿Qué es lo que debemos hacer los profesores, los maestros, cuando estamos frente a una falta? La que sea. Clasifícala. Hay faltas leves, intermedias, graves y extraordinarias. Leves, intermedias, graves y extraordinarias. Lo primero que tienes que hacer es saber frente a qué tipo de falta te encuentras. Así que también es importante ubicar de quién es propiedad, quién se va a hacer cargo de cada falta. Las faltas leves son aquellas que requieren una intervención ligera y son propiedad exclusiva y total de cada maestro. ¿Esto qué significa? Que por favor, maestro, no andes mandando a la dirección, a coordinación, al prefecto, al alumno, por faltas que son menores, como no traer el material, como mascar chicle, como distraerse, como levantarse. Son cosas que tú tienes que manejar en el aula, y si no tienes todavía la posibilidad, la capacidad de manejarlo, hay que prepararse al respecto. Pero deja de mandar a la dirección cosas que son intrascendentes y que no pueden ayudarte realmente. Las leves son propiedad tuya exclusivamente. La segunda clasificación son las faltas intermedias. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Ahí no se trata de que tú las manejes solas, es una intervención moderada, pero copropiedad del maestro o el prefecto o coordinador o directivo responsable del área. Ahí sí el maestro pide asesoría. ¿Cómo le hacemos? ¿Lo manejo yo? ¿Lo manejas tú? ¿Lo manejamos entre los dos? Así, las leves son tuyas 100%. Las intermedias son copropiedad maestro, coordinador. Las faltas graves ya no son ni siquiera responsabilidad nada más tuya o del coordinador, le pertenece a un comité disciplinario colegiado y requiere una intervención contundente y urgente, pero comité colegiado de disciplina, que debe de estar constituido mínimo por un directivo que dé la cara por toda la institución, área psicopedagógica, un maestro involucrado en el caso, y un maestro no involucrado en el caso para que se tomen mejores decisiones. Y las faltas extraordinarias también son parte y propiedad del comité disciplinario, pero en este caso es canalización a instancias especializadas. De otra manera, te vas a perder en la decisión. Ahora, para sancionar, es muy importante primero no castigar por currículum, por favor. Gómez Orozco Rafael, un alumno, se ha portado mal consistentemente. Bueno, pues hazme favor de ubicar aquí y ahora lo que está haciendo y no castigues por currículum. Tampoco le hagas un paquete promocional o como un combo pack disciplinario. Por una faltita más, ahora te expulso, cuando es una falta menor. Por lo tanto, aquí y ahora, la clave es estar aquí y ahora viendo lo que está haciendo este joven en este momento, no todo su currículum. Sanciona proporcionalmente, si es leve, si es intermedia, si es grave, tú tienes que saberlo. Y cuando se produzca un daño físico, psicológico, económico, emocional, es muy importante que ubiques al niño o al joven para que haga una acción de reparación, de resarcimiento. Si no repara o no resarce, no va a haber responsabilidad, va a haber culpabilización y es muy probable que se haga la víctima tu alumno. Vamos a pasar ahora a contestar un correo electrónico dentro del mundo de correos que me has hecho favor de enviar.
al correo tv@escuelaparapadres.com. Y bueno, vamos a dar respuesta a un caso especial que me escribió María, me reservo el apellido. Me dice: hola, tengo el caso de 2 niñas, una de 3 años y la otra de 2, que constantemente la mayor golpea a la pequeña, sobre todo cuando la pequeña no le quiere prestar sus cosas o no quiere hacer lo que la mayor quiere. La mayor ha llegado al extremo de morderla muy fuerte en la cara, jalarla y golpearla con cualquier cosa que puede. El padre le pega y la regaña a la mayor, pero ella no hace caso y sigue con su mismo comportamiento. Inclusive se declara culpable de lo que hace. No sé qué hacer con la mayor para que quiera a su hermanita. Parece que si no hace lo que ella quiere, entonces se desquita pegándole. O ella debe tener todo, tanto afecto como cosas, y la pequeña nada. Ayúdenme, por favor. Vi su programa y le envío muchas felicitaciones. Gracias, María. Bueno, estamos ante un caso típico de celos desmedidos ante lo que la chiquita pues está haciendo y la grande siente que está siendo desplazada. Te recomiendo que revises en la página escuelaparapadres.com el resumen de información del tema que ya abordamos de rivalidad entre hermanos, cómo resolver esa cuestión de celos, que estudies un libro de Ana Serrano que se llama Ayudando a Crecer, 3 a 6 años, donde hablamos de los niños y la rivalidad entre hermanos. Este punto es muy delicado, pero debes de darle espacios de tiempo a la grande para que no se sienta tan desplazado por la pequeña. Probablemente pase por ahí. Regresando a nuestro tema de disciplina inteligente en la escuela, y para concluir este programa, recuerda que lo que está en juego no es poca cosa. Si tú exageras y no clasificas las faltas en leves, intermedias y graves o extraordinarias, y actúas de manera exagerada, vas a producir resentimiento, mucho resentimiento. Y si tú minimizas o ignoras y no sancionas, pues vas a producir una experiencia de impunidad. Lo que está en juego no es poca cosa, es la socialización que tu hija, que tu alumno haga en el futuro. Por lo tanto, yo te recomiendo como escuela, a modo de síntesis, realizar una carpeta de procedimientos disciplinarios. La carpeta consiste primero de un documento que contenga la filosofía educativa de la escuela, los valores unificados y criterios bien definidos, una revisión del reglamento escolar coherente con los valores y que de alguna manera le dé a los maestros certeza. Un tercer factor de esta carpeta disciplinaria que debes de darle a todos los maestros es un menú de opciones para reconocer a los alumnos, no solamente en lo académico, sino también en lo valoral. Clasificación institucional de faltas, cuáles son faltas leves, intermedias y graves, para que no haya mucho debate entre los maestros. Y por último, un menú de opciones y procedimientos para enfrentar y resolver las conductas inaceptables de los alumnos, basado en consecuencias y no en castigos. Este manual, este procedimiento disciplinario va a aligerar muchísimo la toma de decisiones. Para cerrar este programa, quiero darte la reflexión de un educador norteamericano que habla sobre la importancia de ser maestro. Él dice: ojalá puedas hacer una declaración de dignidad para ti mismo y la profesión de maestro cuando reconozcas que tú marcas la diferencia, que tú representas algo para los alumnos y que eres una referencia clave para ellos. Tal vez nunca te des cuenta de la magnitud del impacto que tú produces en la vida de un niño o de un joven. Eres indispensable para esta sociedad y serás respetado en la medida que seas consciente de que has elegido la profesión más noble que puede haber, la de proporcionar conocimientos y sabiduría para vivir con carácter, virtudes, principios y buenos hábitos. Harry K. Wong. Ojalá esta reflexión de verdad dignifique la profesión de maestro, que es fundamental y muy importante. Espero esta información te haya sido de utilidad sobre el tema disciplina inteligente en la escuela. Y en la siguiente emisión de escuelaparapadres.com vamos a abordar otro tema central: cómo educar sexualmente a los hijos. Este es un tema que determina en gran medida la salud y la estabilidad emocional de tus hijos. Cómo educar sexualmente a los hijos. No te lo pierdas en la próxima emisión de escuelaparapadres.com. Soy Vidal Schmil, muchísimas gracias por haber estado en esta ocasión conmigo. Hasta la próxima.